Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Universitarios. El día de hoy estamos aquí conmigo nada más en un episodio distinto, un episodio especial, algo que quería hacer desde hace mucho pero no había tenido el espacio ni el tiempo para hacerlo. Entonces, pues bueno, me presento una vez más para los que no me conocen. Mi nombre es Juan José Campos. Estoy en sexto semestre de Ingeniería Industrial, estudiando en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y pues soy de Monclova, Coahuila. El día de hoy vamos a hablar de mi intercambio de Brasil, mi intercambio de Rotary. Un intercambio que la verdad es que muchos conocen, muchos otros no. Al menos en mi entorno, en Monclova, en Piedras y particularmente en Coahuila, es un intercambio muy conocido porque pues mucha gente, al menos como les digo, en mi entorno se ha ido por medio de Rotary de intercambio. Y pues vamos a empezar. Les quiero contar un poco básicamente pues mi experiencia. Y pues sí, primero que nada, ¿por qué me fui a Brasil? Bueno, la verdad es que sinceramente yo no me quería ir a Brasil. Mis opciones eran totalmente distintas a Brasil. Yo creo que Brasil era de mis últimas opciones. Sinceramente no me arrepiento, o sea, no estoy hablando mal, pero cuando yo apliqué yo quería irme a Alemania, a Francia, básicamente a Europa. Cualquier país de Europa me hubiera gustado muchísimo más en ese entonces. Y pues sí, esa fue una de las razones principales por las cuales me tocó Brasil, porque realmente me tocó, o sea, básicamente, o sea, sí lo escogí. Escogí Brasil tenía opciones de Argentina, Venezuela, básicamente puros países de Latinoamérica, y entonces pues dije, si me voy a ir a un país, mínimo que sea un idioma distinto, que es lo que la mayoría de las personas pensamos, ¿no? Cuando hablamos de intercambio, hablamos de que tenemos que ir a aprender otro idioma, que tenemos que ir a aprender eso. Realmente nosotros lo vemos, los intercambios, como aprender un idioma, y yo creo que ahorita, viéndolo desde mi punto de vista universitario, creo que un intercambio a cualquier país, por más de que hablen tu mismo idioma, es una muy muy buena opción. Pues bueno, yo me fui con Rotarios, gracias a mis abuelos son Rotarios, entonces gracias a esto ellos me ofrecieron la oportunidad de poder mi intercambio, hice todo mi proceso. Después vamos a hacer un video exclusivo de cómo funcionan y cómo son los intercambios de Rotarios. Inclusive pienso invitar a alguien pues más especializado, más actualizado con estos temas, para que nos cuente pues básicamente cómo es y cómo funcionan. Vamos a empezar con mi llegada a Brasil. Bueno, la verdad es que era algo complicado mi llegada a Brasil porque eran los Olímpicos en ese momento. Yo me fui a Brasil en el año de 2016, en agosto, entonces estaba en plenas Olimpiadas. El país estaban recibiendo demasiados extranjeros, por lo cual también los vuelos fueron un poco más caros de lo normal. Si ahorita te fijas en Brasil, o sea, ¿cuánto te cuesta ir a Brasil? Es muchísimo menos de lo que costó el vuelo en ese momento, yo me acuerdo muy bien. Pero la verdad es que la primera impresión que yo tuve fue que la persona que me selló mi pasaporte me estaba preguntando si yo venía a las Olimpiadas, y yo de que, ¿por qué vengo a las Olimpiadas? O sea, no, y yo dije que no venía a las Olimpiadas. Y como dije que no venía a las Olimpiadas, no me pusieron mi sellito que estuve en Brasil en los Olímpicos. Si hubiera dicho que sí, me hubieran puesto un sellito especial que estaban poniendo, que es conmemorativo, o sea, meramente no tiene ningún trámite, no funciona para nada ese sellito, simplemente es como para tenerlo de recuerdo en tu pasaporte, y me hubiera gustado tenerlo. La verdad es que yo no sabía en ese entonces, y pues no sé, o sea, yo creo que si yo hubiera sido esa señora, le hubiera puesto el sellito a todos, o sea, ¿para qué preguntar, sabes? O sea, sabes de que pones el de llegada y el de los Olímpicos, nada más pues por mero... No sé cómo llamarlo, pero pues yo lo hubiera hecho. Y bueno, pasando con ese mismo día que llegué, la verdad es que yo me imaginaba cosas totalmente distintas. Llegué y mi hermano de intercambio, mi host brother, a Francisco, que le mando un saludo, me jugó una broma, me dijo que le dijera a mi mamá ciertas cosas y eran puras cosas malas. Y obviamente mi mamá de intercambio no lo tomó como que a mal plan. Simplemente, o sea, cuando le dije eso, me acuerdo que volteó con mi hermano y le dijo de que, o sea, no tiene ni una hora de llegar, y ya le estás diciendo cosas así, o sea, no lo trates así. Y pues ya, obviamente me dio mucha vergüenza porque después me explicaron qué era lo que
significaba. Yo en ese momento pues no hablaba nada de portugués, obviamente. Sabía las cosas básicas como decir de que tengo hambre, quiero ir al baño y cosas sencillas para poder subsistir en un ambiente en el que pues es un ambiente controlado porque estás con una familia, estás en una escuela. Y pues sí. Y bueno, durante la primera semana yo no fui a la escuela. La primera semana fue meramente de conocer. Me llevaron a la empresa de la familia. Me contaron qué era lo que hacían. Me contaron pues muchas cosas de cómo funcionaba su negocio. Aparte de que mi papá de Brasil estaba en campaña electoral para ser alcalde de la ciudad en la que yo había llegado. Entonces pues sí es una experiencia totalmente distinta porque pues mi familia aquí no está metida para nada en la política. Tengo muy pocos amigos que sus papás o ellos mismos están metidos en la política. Entonces realmente no conozco para nada lo que es el ambiente político. Y fue una experiencia muy bonita de poder conocer este ambiente, aunque fuera en otro país, pero andar haciendo campaña, andar repartiendo volantes. Las campañas electorales son muy parecidas a lo que son aquí en México. Que hay gente en los cruceros con banderas y a mí me tocó andar ahí. O sea, estuvo bien padre andar repartiendo volantes en las colonias populares, en las favelas, como se llaman en Brasil. Fue muy bonito y toda esa semana estar en ese ambiente metido. También durante esa semana me llevaron a conocer la escuela, me llevaron a hablar con el director, que la verdad es que la escuela estaba muy fea. Era una universidad que a la vez tenía preparatoria. La preparatoria estaba muy fea, la universidad estaba más o menos. Pero la verdad es que no tenía muy buenas instalaciones. Yo estaba acostumbrado a tener escuelas en las cuales pues tenían buenas canchas de fútbol, buenas canchas de básquetbol. La verdad en la prepa, en la secundaria y todo eso en la que estuve en Monclova, pues estaba muy bonito. Estuve en La Salle y pues siempre tuve muy buenas instalaciones. Inclusive las escuelas a las que fui a visitar por otros torneos deportivos o cualquier cosa, siempre estaban muy bonitos. Y llegar a Brasil y que fuera un colegio de los más reconocidos de la ciudad y que estuviera feo, la verdad es que pues sí me impactó un poco. Inclusive, o sea, también los uniformes eran muy feos. No me gustaba para nada, la verdad, pero pues era lo que tocaba. Y pues no tenías opción de como andarte cambiando porque no te gustaba. O sea, era lo que la familia te puede ofrecer y es eso nada más. Y la verdad es que estaba bien porque pues era un ambiente controlado, era un ambiente de un colegio particular. Pues estaba bien, no había gente pues malintencionada ni nada. O sea, toda la gente fue muy amable conmigo. La verdad es que me encantó mucho la experiencia de estar en la escuela en Brasil. Hice buenos amigos, al principio sí batallé un poco. Hablaba nada más con 3 personas que eran las únicas personas que hablaban inglés. Y con mi profesor de español, porque el vato que me daba clases de español había vivido en Monterrey durante mucho tiempo, como 10 años creo. Entonces pues yo conozco la ciudad de Monterrey y todo este show. Y siempre hablábamos mucho en la clase. Siempre me decían mis amigos de que no, hombre, habla con él para que no tengamos clase. O sea, lo típico, ¿no? O sea, el ambiente escolar es muy parecido al de aquí en México. Que la gente pues no quiere tener clases, que entre más horas libres sea mejor. Que si no llega la profe ya se quieren ir del salón. Todas esas cosas son simplemente iguales, no hay ninguna diferencia en cuanto a eso. Obviamente, o sea, las matemáticas son aburridas, los laboratorios son aburridos y la clase de deportes es la mejor clase. En la clase de deportes todos quieren jugar fútbol nada más, no quieren jugar otra cosa. Y los profes de deportes también son gordos, o sea, es lo mismo. Pero la verdad es que estuvo muy padre en esa experiencia. Participé en un baile escolar que se llama País del Fútbol. La canción se llamaba y en esa canción había una parte en la que decía de que somos tan buenos que hasta hacemos que los gringos allá en Brasil se considera como básicamente cualquier persona que es extranjera es gringo, no como aquí a nosotros los mexicanos que los gringos simplemente son los estadounidenses. En Brasil yo era gringo, entonces por un momento sentí, por así decirlo, lo que sienten los americanos, pero bueno, ese es otro tema totalmente distinto. En esta canción, que se llama País del Fútbol, hay una parte que dicen de que como que somos tan buenos que hacemos que hasta los gringos zamben. Zambar es pues bailar samba, ¿no? Y pues en esa parte todos se dejaban de bailar y yo era el único que seguía bailando porque pues yo era el gringo, ¿no? Y todos traían la playera de la selección de Brasil y yo traía la playera de la selección mexicana. Y pues no sé, o sea, fue algo bonito, un detalle que ellos tuvieron de escoger esa canción para incluirme, para
que también pudiera representar un poquito a México con la playera de la selección y todo eso. Fue un detalle muy bonito que yo le agradezco mucho a Marco, Leticia, Helio y Lavinia, que fueron los que estuvieron en ese baile, y pues a todo mi salón, que también al final salían todos, pero los principales, pues los que pusieron la coreografía y escogieron la canción y todo eso, fueron ellos. Y la neta estuvo muy padre, una de las mejores experiencias que tuve en Brasil, y me sentí muy bonito al ser incluido en esto, porque en otras actividades escolares no me habían incluido, y pues sí me sentía un poco excluido. Ahora bien, otra de las experiencias en la escuela, como yo no era un alumno realmente registrado, yo no tenía que hacer tareas y cosas así, los profes ya ni me tomaban en cuenta. Entonces, como no me tomaban en cuenta, yo tenía cero motivación de ir a la escuela. No me gustaba ir a la escuela, la neta. A lo mejor esto no le gusta a los rotarios y así, pero yo no iba ni lunes ni viernes a la escuela la mayoría de las semanas. Había semanas que sí, había semanas que no, pero yo iba nada más básicamente martes, miércoles y jueves. Bueno, como decía, después de esa interrupción, en este periodo en el que yo estuve me sentía un poco excluido, porque pues los maestros ni siquiera me consideraban. Cuando pasaban lista no me pasaban lista. Nada más había una maestra que era la maestra que todo el mundo odiaba, pero yo no entendía por qué la odiaban. O bueno, sí entiendo, porque como alumno sí era una muy mala maestra, pero era una excelente persona, era súper amable, súper atenta, y era la única que pasaba lista y que me había puesto exactamente en la lista en el nombre que yo iba. Como aquí, o sea, se toma lista igual, o sea, por apellidos y todo eso, es exactamente igual. Y los otros profes, había uno que tomaba lista y que me ponía al último, pero ella se tomó la molestia de encontrar exactamente en dónde yo iba a ir en la lista y me tomaba lista, y era muy bonito tener esta experiencia de que me incluían aunque fuera en esa clase. Y pues bueno, las clases favoritas que yo tuve allá pues era inglés, español, matemáticas y esa clase que era biología, creo. La verdad es que no ponía mucha atención en ninguna, pero sí. Y otra cosa, el nivel educativo en Brasil en algunas materias es muy bajo y en otras materias es demasiado alto. Por ejemplo, en geografía, biología, todas las que como que son ciencias, era muy, muy, muy bajo. Inclusive en los idiomas también era muy bajo. Pero, por ejemplo, en matemáticas estaban en un nivel muchísimo más avanzado de lo que yo estaba. En primero de prepa, que fue en el grado en el que me pusieron, ellos ya estaban viendo cosas de cálculo que aquí en México típicamente se ven hasta quinto semestre, cuarto semestre, sexto semestre. O sea, y la verdad me sorprendió muchísimo porque, o sea, sí se enfocaban mucho en las matemáticas y en darle todo esto a las personas. Otra de las cosas que vi en la escuela en Brasil es que había mucha gente que sí reprobaba año. No es como aquí en México que se intenta que pasen. Y obviamente sí hay extras y hay cursos de verano y todo lo que hay aquí en México. Pero allá no se tocan el corazón de que, bueno, te voy a pasar, está bien y lo que quieras. No. En Brasil sí había mucha gente que reprobaba. De hecho, varios de mi salón, el siguiente año en el que yo ya no estuve en Brasil, reprobaron año y bajaron un grado, y pues era súper normal. Inclusive en mi generación había uno o dos que habían reprobado un año antes. Y pues nada, o sea, ellos seguían en la misma escuela. Inclusive aquí en México lo que se hace si llegas a reprobar es que te cambian de escuela, y a lo mejor en otra escuela sí te aceptan y te ponen las calificaciones que necesitabas o cualquier cosa. Y en Brasil no, en Brasil es súper común que lleguen a reprobar. Y otra cosa que a mí me sorprendía muchísimo es el examen para poder presentar, o más bien de admisión a las universidades. En Brasil hay un examen que creo que se llama ENEM. No me acuerdo qué significa, se llama ENEM. Y todos los alumnos que quieren entrar a la universidad presentan este examen. Y a partir de este examen pueden escoger qué universidad y todo lo que ellos quieren hacer a partir del puntaje de este examen. Y la verdad es que se me hace algo bien y a la vez muy tonto, porque eso hace que muchas personas dejen de estudiar después de preparatoria porque no pasaron el examen nunca. Y también hace que no puedas aplicar a universidades con un poco de bajo nivel, pero que a la vez te van a permitir tener un título universitario. Allá es todos por igual y presentas el examen, y la verdad es que es súper difícil. O sea, al menos lo que yo me acuerdo, mis amigos desde segundo o tercer semestre de prepa ya están estudiando, ya están repasando, ya están yendo a cursos para poder presentar este examen. Y me volaba la cabeza eso. Era impresionante cómo desde tan pequeños ya estás tan preocupado por la universidad, cuando aquí en México te presionas si quieres entrar a
universidades privadas un año antes o si quieres entrar a universidades públicas unos 4 o 5 meses antes de poder entrar. Y en Brasil no. Es algo que a mí me impresionaba mucho. Pero bueno, o sea, eso es como mi experiencia en la escuela. Después tuve otra escuela en la cual era básicamente lo mismo. Inclusive era un poquito más fea y peor y muchísimo peor nivel. Era como que la escuela en la que personas que iban a reprobar se cambiaban ahí para poder pasar. En Brasil es más común eso. Antes de que repruebas te cambias de escuela para poder pasar el año. Y luego muchos hacían eso y luego se regresaban a las escuelas en las que estaban antes. Ahora, otra cosa que me preguntaban mucho era ¿qué tan difícil fue aprender el idioma? Si ven que estoy volteando aquí para un lado es porque aquí tengo mis notas. Bueno, me preguntaron ¿qué tan difícil es aprender un idioma? O bueno, más bien el idioma. La verdad es que el portugués comparado al español es muy sencillo. Entonces, yo nunca batallé, por ejemplo, cuando me agregaron a los grupos de WhatsApp para entender lo que estaban hablando. A lo mejor cuando utilizaban slangs o modismos o como le quieran llamar, ahí es cuando batallaba, pero cuando era un aviso importante o así, yo sí captaba totalmente el mensaje porque al momento de leerlo no es igual, pero es muy parecido y la gramática es hasta parecida, entonces pues era sencillo entenderlo. Inclusive con los libros y todo eso era fácil. El problema también, mi principal problema con el portugués era pues hablarlo, porque a pesar de que yo lo hablara normal, si no lo hablaba con como el acento brasileño, muchas veces, sobre todo las personas mayores no me entendían. Los jóvenes sí, pero las personas mayores si no era con su acento o con un acento un poquito más como forzado a tipo los brasileños, no me entendían. Y pues estaba bien porque mi mayor entorno y con las personas que mayormente convivía eran puros chavos, eran puras personas de mi edad. Pero pues sí. Además de que yo no hablaba suficientemente bien inglés como para poder comunicarme nada más en inglés allá. Aparte de que no muchas personas hablan inglés. Aquí en México, si tú vas a un centro comercial, te vas a encontrar a varias personas que hablan inglés. O sea, si tú preguntas, a lo mejor te dicen de que yo no entiendo, pero ella sí entiende. Y ahí con señas y así te van a ayudar. Pero en Brasil es muy distinto. En Brasil es mucho más sencillo que te comuniques en español que en inglés. Entonces, pues eso también me facilitó un poco. Pero sí es bien complicado. Bien complicado. Por ejemplo, en las primeras semanas yo tenía que ir de la escuela al centro de idiomas donde estaba tomando clases de portugués. Y del centro de idiomas me tenía que ir a la compañía o a la empresa, al negocio familiar. Y ya de ahí me iba con ellos a la casa. Entonces, en una de esas veces que yo iba de el centro de idiomas a la compañía, tomé el camión equivocado. En lugar de tomarlo de ida, lo tomé de regreso. Porque pues es una calle de 2 sentidos. Lo tomé del sentido equivocado. Era el camión, pues el número de camión correcto, pero iba hacia el otro lado. Ya venía de regreso básicamente. Y yo ya no traía dinero. Traía de que 5 reales y el boleto costaba, no sé, 3.25. Y pues ya me subo y todo. Y yo pues como ya era casi de las últimas paradas, pues ni me preocupaba. Y de repente veo que el camión se para completamente en seco. Lo apagan y nada más quedaba yo. Y el chofer me dice de que, oye, ¿y por qué no te bajaste? Y que yo, pues, es que no hemos llegado. O sea, yo intentaba decirle, pero pues tenía apenas 2 o 3 semanas estando en Brasil. Y como que pues ahí, o sea, no me entendió y yo saqué mi celular y me di cuenta que ya no tenía pila en mi celular. Y pues fue como que me dijo, como que pues ahí quédate, no pasa nada. Y ya de rato, como a los 10 minutos, se volvió a subir al camión, lo prendió y otra vez empezó todo el recorrido de regreso. Y ya llegué a donde tenía que llegar, pero pues ya era súper tarde. Me estaban intentando marcar, pero no podían porque no tenía pila en el celular, no tenía dinero, no podía hacer nada. O sea, yo estaba súper preocupado, dije, ya valió. O sea, aquí me voy a perder, no sé qué estoy haciendo, no sé dónde estoy, no conocía la ciudad bien. Y pues sí, esa fue una de las cosas difíciles de aprender el idioma. Pero realmente como a los 2 meses ya podía sobrevivir en cualquier lugar. Y a los 2 meses yo era el de los únicos intercambistas que pues hablaban bien, o sea, pues más o menos el portugués, que podía comunicarme, que podía ir no sé, a un centro comercial y yo era el que traducía las cosas para mis demás amigos intercambistas, porque para esto
yo en general me juntaba más con intercambistas, con personas que también estaban ahí por el intercambio de Rotary que con brasileños. ¿Por qué? Porque los brasileños pues estaban más acostumbrados a no salir tanto y pues así como aquí, o sea que no salen, o sea que los mexicanos sí es como que no, pues tengo que pedir permiso, tengo que no sé qué, no tengo dinero, o sea, es lo mismo. O sea, y por ejemplo yo pues no tenía nada más que hacer, más que pues bueno, vamos a salir y yo quería salir un miércoles y pues ellos tenían, no sé, de qué actividades en la tarde o sus papás no lo podían llevar o cualquier excusa que normal que se pueda tener, pues era lo mismo, o sea, y por eso terminábamos saliendo más pues con puros intercambistas. Pero realmente aprender el idioma no fue tan difícil para mí, pero hablando desde la experiencia de mis otros amigos intercambistas, de personas que hablaban inglés, hablaban francés, italiano, los que venían de Italia también se les hizo sencillo, pero los que venían de Francia, de Estados Unidos, de Taiwán, que eran la mayoría, sí se les complicó muchísimo aprender portugués, pues porque tienen muchos verbos, igual que en español, inclusive creo que tienen un tiempo de verbo más que aquí y pues sí era medio complicado, pero pues sí, yo no sufrí demasiado con eso, o sea, me tardé 2 meses en poder estar bien. Y otro de los momentos difíciles se llama algo de noviembre, es como noviembre homesick o algo así, que a la mayoría de los intercambistas se supone que les da en noviembre, como que justo antes de Navidad, ya después de unos 3-4 meses, ya que dejan de ser vacaciones, porque al principio todo lo ves como si fueran vacaciones, todo lo ves como algo nuevo, pero ya cuando tienes 4 meses viviendo en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, una rutina, se pierde magia de estar de vacaciones. Entonces, más o menos durante este tiempo y como es para los gringos y todo esto es como Thanksgiving y luego nosotros pues ya es como que empezaban las posadas y todo eso. Ahí es cuando a la mayoría sí es como que no manches, ya me quiero regresar, nos da una pequeña como depresión, por así decirlo. Y es cuando más lloré, es cuando más les hablaba a mis papás, porque aparte mis papás cumplen 23 de octubre y 1 de noviembre, mi abuelita cumple el 3 de noviembre. Entonces pues sí era bien complicado, sobre todo pues por las fechas y todo eso. O sea, yo en noviembre sí la sufrí muchísimo, porque aparte como que no me sentía 100% adaptado, ya iba a la escuela pues, o sea, por ir, porque tenía que ir y me habían regañado porque había faltado mucho y como que todo se juntó para que no me sintiera del todo bien. Y yo hablaba con mis demás amigos intercambistas y todos estaban sintiendo por alguna u otra razón, todos en noviembre, empezando diciembre, se sentían como que así. Pero después llegó ya Navidad y todo esto, y la verdad es que yo pensé que Navidad me iba a sentir súper mal, porque pues no iba a estar con mi familia, nunca había pasado Navidad sin estar con mi familia, ni Año Nuevo. Pero como mi familia tenía una casa en la playa, y en esta casa en la playa, pues se iban a pasar Navidad, porque en Brasil en Navidad es verano y cuando aquí es invierno, las estaciones están invertidas, ¿no? Entonces pues era súper padre estar en verano en la playa, en la propia casa de mi familia, y tenían una casa rodante. Entonces pues también de que viajábamos mucho en ese tiempo, entonces no sentí realmente la falta de la Navidad, porque lo volví a ver otra vez el intercambio como estar de vacaciones. Entonces pues se pasó ya esa mini depresión que me dio en noviembre y principios de diciembre. Después, en enero, existen unos viajes en Brasil. Hay varios tipos de viaje que tú puedes hacer estando de intercambio con rotarios. Estos viajes, pues tú escoges el que tú quieras, tú lo pagas, es un costo totalmente adicional a tu intercambio. Y yo elegí ir un viaje en el que te ibas de viaje como 28 días más o menos. Entonces pues estaba súper padre irte tantos días de vacaciones, básicamente, con otros 40 intercambistas. La neta no me acuerdo cuántos éramos, pero éramos un chorro de intercambistas. Y pues viajábamos en camión. Fuimos a como 15 playas, y en este viaje pues conocí Río de Janeiro, conocí otras partes de Brasil que la verdad es que yo no me imaginaba conocer, ni siquiera sabía que existían, y nos llevaron a lugares súper bonitos. O sea, aquí les estoy dejando fotos de todo esto, y la verdad es que era súper bonito, o sea,
no les puedo describir lo padre que fue ese viaje. Ha sido el mejor viaje que he hecho en toda mi vida. Y no tanto también por los lugares que visité, sí, o sea, obviamente los lugares estaban muy bonitos y todo, pero la experiencia de volvernos familia, los intercambistas, nos hicimos tan cercanos, convivíamos tanto, cada ciudad nos cambiaban de roomies en el hotel, nos los asignaban y cada ciudad te tocaban con unas personas distintas, entonces con todas al final de cuentas, por más bien o mal que te cayeran, terminabas macheando y terminabas teniendo experiencias bonitas o feas, pero al final de cuentas, o sea, con todos te terminabas llevando tan bonito porque todos estábamos viendo lo mismo y todos estábamos como que en la misma sintonía de vamos a disfrutar lo más que se pueda, vamos a, pues sí, o sea, a estar bien aquí y vamos a hacer mejores experiencias y más historias. Y la neta, o sea, ese viaje yo me la pasé súper bien también gracias a mi amigo Benjamín, él es de Estados Unidos, y a mi amigo Philip, que es de Alemania. Ellos dos fueron los que, pues básicamente iluminaron más mi viaje, que la verdad, o sea, están bien locos los dos, están bien chistosos. Y pues eran de mis mejores amigos estando en Brasil. Obviamente los mexicanos que hicimos ese viaje, o sea, pues obviamente entre mexicanos se da un bond diferente cuando estás en otro país. Y es algo que yo no vi con otros países que a lo mejor iban 10 del mismo país y ellos pues ni se pelaban, no era como que X. Y nosotros los mexicanos, a pesar de que éramos muy distintos, a pesar de que no nos llevábamos tanto, cuando cualquier cosa pues sabíamos que ahí estaban y nos apoyaban mucho y nos ayudábamos en todo. Y pues sí, o sea, nos tomamos fotos pues obviamente con la bandera de México todos juntos y bla bla bla. La neta estaba muy muy padre de que la experiencia con los mexicanos. Y por más que a lo mejor había uno que otro que, bueno, no en el viaje, pero en general que no nos caían tan bien a la mayoría, pues aún así lo aceptábamos y lo incluíamos en los planes, sabíamos, o sea, nos juntábamos a escuchar música de México, a escuchar música en español básicamente, porque pues escuchábamos reggaetón y el reggaetón pues básicamente no es de México. Pero pues sí, o sea, y después poníamos el ambiente en todas las fiestas y en todas las reuniones que nos juntábamos todos los intercambistas. Realmente los mexicanos éramos los que poníamos ahí el sazón chido para tener un mejor ambiente. Volviendo al viaje del Nordeste y también hablando un poquito de la seguridad, porque es algo que me preguntaron mucho en las cajitas de preguntas que puse en mi Instagram. La verdad es que sí fue algo que me llamó mucho la atención. Es que Brasil sí es muy inseguro. Por ejemplo, aquí yo en México sí me siento un poco más seguro de andar caminando en la calle de día. O sea, ni siquiera te estoy hablando de noche. De día me siento pues, ok, tranquilo. O sea, obviamente sé que siempre hay un riesgo y siempre pues pueden pasar cosas, pero me siento un poco más tranquilo de andar. Y en Brasil sí prefería, o sea, no andar así. Aparte que obviamente te ves como muy diferente, que no eres de Brasil. Y a lo mejor tú dices de que, Juan, tú te ves como que, o sea, si podrías pasar como brasileño, sí. Físicamente sí, pero en cuanto a cómo me vestía, porque me vestía muy distinto a los brasileños, todo eso es bien distinto. Entonces, sí se daban cuenta que no eras de Brasil, también por tu acento, por otras cosas, por rasgos que tenemos. Entonces sí me daba miedo y la verdad es que la primera mala experiencia que yo tuve en Brasil fue en Río de Janeiro, para variar, pero pues es una buena historia, ¿no? Que te roben en Río, donde se supone que es de las ciudades más peligrosas de Brasil y en su momento llegó a ser de las ciudades más peligrosas del mundo. Aquí a un amigo le robaron el celular y como cada 2 o 3 días nos cambiábamos de hotel, muchas veces nos pasó que se nos olvidaba el número de la habitación. Entonces lo que hacíamos era anotar el número en la tarjetita para poder entrar al cuarto de hotel. Ahora, el problema con esto fue que le robaron el celular y tenían la llave del hotel con el número del cuarto. Y entraron al cuarto de hotel y se robaron pues obviamente todo lo que pudieron encontrar. Se robaron una laptop, 2 celulares, dinero, mi bocina. A mí me robaron una bocina Bose que tenía, que la verdad es que estaba súper padrísima esa bocina. Me súper encantaba. Pero pues sí, eso fue lo que a mí me robaron. Pero en su momento
No me preocupó eso, la verdad. O sea, a mí lo que me preocupaba era que no nos hubieran robado los pasaportes, que no hubieran robado pues cosas más importantes. Y la neta, el ladrón, pues qué pendejo, porque había una mochila que si la hubiera checado era de mi amigo Philip y ahí tenía de que una MacBook, 2 GoPros, una cámara y chorros de cosas así. Creo que también traía un iPad, entonces el vato se hubiera papeado con eso. Aún así, hicimos la cuenta en dólares de todo lo que se robó y fueron algo así como $2,200 en productos. Obviamente si fueran nuevos, pero más o menos fue eso. Después, otra experiencia mala que yo tuve en cuanto a seguridad fue que un día, ya era mi último día en Brasil. Yo me regresaba el 27 de mayo de 2017 y esto era, ya, de hecho ya era 27 de mayo. Era en la madrugada. Y la neta, pues eso sí fue un poco mi culpa. O bueno, no un poco, mucho mi culpa, porque íbamos caminando en la madrugada, como a las 2 de la mañana, en una calle en la que no hay iluminación. Íbamos caminando y obviamente llegó un vato y me dijo de que perdeu, perdeu, perdeu. Que la traducción es perdiste, 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 pero pues sería, no sé, como arriba las manos, no sé qué diría un ladrón mexicano cuando llegue a robarte así, pero pues bueno, y pues estábamos hablando en inglés, yo iba con otras dos chavas, una de Bélgica y una de Francia. Íbamos hablando en inglés y yo en inglés les dije de que no le hagan caso, sigan caminando. Y seguimos caminando un poquito y ahí es cuando el vato se saca de la bolsa una navaja de las que le pican a un botón y pues sale la navaja. Entonces le pica y me dice de que el celular y el dinero. Y me seguí sordeando un poquito, pero luego después acercó la navaja más a mí y me la puso como en mi abdomen, más o menos. Y ahí fue cuando dije que no, pues ya, o sea, ahí de que saqué mi celular de la bolsa y se lo di. Y saqué la cartera y se la di. Y me dijo que no la cartera, el dinero. O sea, hasta eso se portó buena onda. Y nomás saqué el dinero, se lo di. Y ya de que lo agarró y se fue. A ellas no les quitó nada. Porque yo le dije de que pues está bien, nada más a ellas no se las quites. Y en eso de que hubo alguien que estaba enfrente, o sea, del otro lado de la calle, que le gritó. Y ahí fue cuando ya, o sea, por eso no se los quitó a las chavas. Y pues en eso mi amiga le habló a la policía y íbamos a un antro. Entonces yo al antro pues no podía entrar legalmente porque tenía 16. Yo iba a entrar con un ID de un amigo. Y el problema era que después la policía llegó y fue de que, bueno, ya nos tomó el reporte y no sé qué. Y nos dijo de que, bueno, los llevo a dónde iban. Y pues yo fue de que, madres, no puedo decir que iba al antro porque ya sabían que yo tenía 16 años. Y pues yo les dije que no, pues yo las iba a acompañar y ya de ahí ya me iba porque pues mañana, o sea, bueno, básicamente hoy ya me voy de Brasil, o sea, les platiqué toda mi historia, o sea, había un vato, un policía que hablaba español, que había estudiado en Colombia, me acuerdo, y hablaba español muy bien y le conté toda mi historia y así, y ya después él fue el que me dijo de que no, pues, pues te llevo a tu casa, no pasa nada, ya para que no pidas Uber, para que te sientas más tranquilo y pues aparte pues no traes dinero. Me dijo, ¿por dónde vives? Y ya le dije, no, pues vivo de que, pues, le di la dirección. Me dijo, bueno, yo no voy para allá, pero esta otra patrulla va para allá. Y total, yo me subí a esa patrulla y mis amigas se subieron a la otra. A mis amigas las llevaron ahí al antro. Y a mí me llevaron a mi casa. Y total, llegué y era de que, pues, ¿cómo le hablo a alguien? Porque mis papás de Brasil no estaban en ese momento. Habían ido a una boda. Y mis hermanas de Brasil ya no vivían en la casa. Cuando yo llegué a vivir, sí vivían ahí. Pero ya después ellas se salieron en el transcurso en el que yo estuve allá. Se salieron de vivir ahí. Y yo era de que, madres, ¿cómo le voy a decir a alguien? Y me acordé que mi mamá de Brasil tenía un iPad. Entonces ya me metí al iPad. Y me metí a Instagram. Y le mandé mensaje a mi hermana de Brasil. Y le mandé chorros de mensajes. Y también le mandé mensaje a mi mamá, le dije, no, pues ya no tengo celular, me robaron y bla, bla, bla. Lo normal que le hubiera dicho cualquier persona que se queda sin celular. Y luego mi mamá, pues obviamente bien preocupada de que cómo te vas a regresar sin celular y no sé qué. Le dije, pues así como cuando tú te fuiste de intercambio, te fuiste de intercambio a Canadá y volviste y no había celulares. Igual que mi papá cuando se fue de intercambio a Estados Unidos y regresó y no había celulares. Es igual, o sea, le dije la verdad.
Tengo hasta una ventaja que voy a durar como 10 horas en el aeropuerto de Miami sin tener que hacer nada. Entonces no se me va a pasar el vuelo, no va a pasar nada. Pero pues sí voy a estar bien aburrido. O sea, eso es lo único que va a pasar. Pero pues no pasa nada. Cuando yo llegue, cuando me vaya, cuando sí, voy a intentar conseguir un teléfono para poder hablarte. Me dijo, no, pues está bien. Y total, ya en eso llegó mi hermana de Brasil y me dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y no sé qué. Y pues yo estaba súper asustado. Y pues ya al día siguiente, por medio del iPad le empecé a hablar a mis amigos y les dije que no, pues o sea, los quiero ver como quiera. O sea, ya supieron lo que pasó y no sé qué. Y en eso le dije a un amigo de que vente aquí a mi casa, que vivía como a 2-3 cuadras de donde yo vivía. Vente aquí a mi casa y pues por medio de tu celular también puedo comunicar en el grupo. Y así fue como le hice, o sea, en el grupo empecé a poner mensajes ahí de que con el celular de mi amigo y nos quedamos de ver todos, nos vimos todos, estuvo súper padre. Me despidieron, de ahí ya regresé a mi casa por mis cosas, me fui al aeropuerto y en el aeropuerto le pedí el teléfono a mi amigo Shang. Y mi amigo Shang, que es de Taiwán, me prestó su celular y le hablé a mi mamá. Y le dije, pues ya, estoy justo antes de pasar las puertas aquí donde te checan que no traigas metales y todo eso. Le dije, ya no voy a tener celular. Pero pues ya, me voy. Estoy a tiempo, no se me va a ir el vuelo, todo bien, todo tranquilo. Ya me dijo mi mamá, pues todo bien. Y ya me fui. Llegué a Miami al día siguiente, hice lo mismo, pero pues vamos a hablar de la llegada, de regreso un poco más adelante. En cuanto al transporte, el transporte en Brasil la verdad es que es mil veces mejor que aquí en México. En cuanto a los taxis, son carísimos, es mucho más caro que aquí en México. Aquí en México no son baratos, pero pues en Brasil son muchísimo más caros. Los Ubers tienen los mismos problemas que tienen aquí en México, que en los aeropuertos no pueden recoger, que pues muchos, o sea, ¿cómo se llaman? No sé, estas comunidades de taxistas están como que pues obviamente en contra de que entren los Ubers y todo esto, entonces pues sí, o sea, sí es un problema muy grande, pero pues no pasa nada, o sea, los podías usar igual que los puedes usar en cualquier lado de México que tenga cobertura de Uber. Y sí, o sea, de repente los paraban a los Ubers y les quitaban los carros, igual que en México. Pero sí era más barato en cuanto comparando taxi y Uber, viajar en Uber, y pues obviamente era más seguro, pues porque tenías pues las credenciales de la persona y todo esto. Pero hablando del camión, la verdad es que el camión y el metro funcionan mucho mejor que aquí en México. Aquí en Brasil lo que tenían eran pantallitas en muchas paradas, en la cual te decía que tal camión, o sea, tal número de ruta va a llegar a tal hora. Y llegaba a la hora que era. Si acaso se retrasaba máximo 5 minutos, a lo mejor por el tráfico, a lo mejor pues por cualquier cosa, pero eran muy puntuales. Y la verdad es que había muy buena movilidad en cuanto a los camiones. O sea, no nada que ver con los camiones que hay aquí en Monterrey o así. O sea, los camiones de allá están bonitos, tienen clima todos. No sé, o sea, están muy bien los camiones. Yo, o sea, no es como que me haya subido a muchos camiones en México o metro o así, pero realmente la movilidad en Brasil es mucho mejor. Inclusive en el estado en el que yo vivía había tren. En entonces podías ir a varias ciudades cercanas en tren. Era muy lento, te tardabas 1000 horas, era más rápido ir en carro, sí, pero pues era barato básicamente irte en tren. Te costaba como 20 reales el pasaje y te podías bajar en cualquiera de las estaciones que llegara a la línea del tren ese. Y la verdad es que estaba muy bonito, estaba muy futurista. No sé si tengo fotos, pero si tengo fotos, pues también, o sea, les voy a estar dejando fotos aquí de todo lo que les estoy contando. Y pues sí, en cuanto al transporte, la verdad es que estaba muy bien, todo muy bonito. Me gustaba mucho a mí tomar camión. Yo sí usaba muchísimo el camión y muchísimo todo esto. Pero pues sí. Y otra cosa de la cual quería hablar era la comida. La comida de Brasil no tiene chiste. Y perdón, brasileños, si es que alguien está escuchando esto. No soy muy fan. O sea, la neta, lo único bueno que tienen los brasileños es su carne asada, que es lo mejor de la carne asada que vas a probar en tu vida. No sé si a lo mejor los argentinos, que también tienen fama de que ser muy buenos en la carne asada,
Pero en cuanto a lo que yo he probado, no manches, o sea, está en otro nivel. Ninguna carne que he probado en México, ninguna cosa se compara con la carne asada que hay en Brasil. Pero fuera de eso, no tiene chiste. O sea, todo lo que tienen americano allá, tipo pizzas, hamburguesas, hot dogs, no están tan buenos. En cuanto a cosas tradicionales de Brasil, había una cosa que se llama feijoada, que traducción es como frijolada o sí, o sea, como algo así. Es muy parecido al pozole, al menudo, más o menos es como una combinación de los dos. En el que, por ejemplo, aquí el pozole pues tiene los pozoles que son pues maíces. Allá en lugar de eso tenía frijol. Y el caldo que tenía, pues aquí el pozole, el menudo y todo eso pues por lo general es rojo. Allá el caldo es café. Y pues básicamente en cuanto a ingredientes extras, aparte de los frijoles, eran básicamente los mismos. Cuando yo lo probé dije, ay, esto es menudo totalmente. En cuanto a cosas, por ejemplo, cuando comían pues nada más, o sea, de que la proteína, el carbohidrato y así. O sea, no comían como que con un panecito, como que pues nosotros con la tortilla y todo esto. Y también eso les ayuda muchísimo a que no engordan tanto los brasileños. Y pues por eso yo también bajé de peso estando allá. Pero bueno, primero subí y luego bajé. Pero bueno, ahorita les cuento de esa anécdota. Y sí, o sea, en cuanto a todo esto de la comida, no es la gran cosa. No tienen picante, no les gusta. O sea, yo les llevé de que pulparindos, lucas muecas, no sé qué más les llevé. Llevé tajín, llevé salsa valentina y a nadie le gustó nada. O sea, la neta estuvo bien porque pues, me los terminé comiendo todos yo. Pero les di a mis amigos de la escuela, les di a mis familias. Y a nadie le gustaba nada porque pues estaba muy ácido, que estaba muy picante, que les ardía mucho, que no sé qué. O sea, y la neta a mí me daba igual, o sea, estaba bien X. Y la neta cuando ellos usaban chile, o sea, sí tenían chile allá obviamente, y sí lo usaban en algunas cosas, pues es un chile de mentiras, la neta, o sea, sí está picosito, pero pues no pica chido, o sea, la neta pica más como ácido y no pica más como picante, o sea, pues ustedes saben la diferencia. Estaban más como ácidas las cosas y me acuerdo que yo una vez, en mi viaje de Nordeste, volviendo al viaje de Nordeste, había un lugar en el que es famoso nada más pues por sus salsas picantes. Es el único lugar, el único estado en Brasil básicamente que consumen salsas picantes. Y la persona que las estaba preparando me dijo de que, o sea, todos le estábamos diciendo de dónde éramos y ya nos daba nuestra comidita de ahí con salsa picante. Y ya le decías qué tanta o qué tanta no querías. Y yo le dije, no, pues soy de México. Me dijo, eres de México. Y pum, le atascó toda la salsa. Me dijo, si te la comes y no te pica, te regalo otra. Y yo, pues va, no pasa nada. Total, ¿qué pasa que me pique? Nah, bichera, pues a todo el mundo se estaba muriendo. Y los mexicanos, o sea, bueno, a uno de mis amigos sí le picó. Y los otros dos sí aguantaron una. Y yo aguanté como 3, o sea, sí estaban picosillos, pero no era la gran cosa. O sea, había probado cosas más picantes. Y pues sí, o sea, estuvo divertido esa vez que como que me retaron a ver si te comes las cosas picantes y no sé qué y así. Otra de las cosas que también pasaba mucho era que cuando alguien veía tequila, siempre decían de que yo siempre me he querido tomar un shot de tequila con un mexicano. Entonces había veces que tomábamos gratis, pues porque la gente quería tomarse un shot de tequila con mexicanos, no sé por qué. Y la neta el tequila que había en Brasil era muy malo, o sea, había de que José Cuervo, del que aquí cuesta, no sé, de que 150 pesos. Y allá costaba, no sé, como 700 esa botella. Y la neta, pues a mí ese no me gusta, o sea, no. Pero pues sí. Volviendo a mi anécdota en la que subí y bajé de peso. Al principio, en mis primeros 6 meses, yo no caminaba nada. Me llevaban y me traían a todos lados. Y casi, pues, lo que tenía que caminar, prefería pagar un camión. Pues para moverme, ¿no? Entonces, pues, de tener una vida en la cual durante los últimos 5 años entrenaba 3 o 4 horas diarias, entrenaba voleibol, a volverme a una vida de totalmente sedentarismo en la cual no hacía lo mínimo de ejercicio, subí como 10 kilos en el primer semestre que estuve en Brasil. Además de que la comida que hacía mi primer familia,
que la verdad es que esa comida sí estaba buena porque mi mamá de allá, la primera mamá que tuve, era chef, o sea, le sabía mucho a todo eso. De hecho, hasta ha salido de que en programas de televisión, de que preparando comida y así, o sea, muy acá. Y ella sí cocinaba muy chido, pero cocinaba con mucha grasa y cocinaba mucha pasta. Y el arroz y frijoles, ellos comen arroz y frijoles todos los días. O sea, todos los brasileños comen arroz y frijoles y si no comen arroz y frijoles lo extrañan. O sea, es como que no estuvo chida la comida. Pero pues sí, así fue como empecé a engordar un chorro. Y luego mi segunda familia era súper fit, de que hacía pechuga de pollo y yo creo que ni sal le ponían porque no sabía a nada la comida. El arroz y frijoles casi nunca hacían de que una vez a la semana. Y los demás días eran de que puras verduras al vapor. Y ahí empecé también a caminar mucho porque ellos no me llevaban ni traían a ningún lado, ni de la escuela, ni nada. Entonces yo tenía que caminar mucho. Me daban dinero para cosas, me dieron de que una tarjeta de camión con la cual podía pagar pues los camiones. Me daban dinero para que comprara mis cosas personales, pero realmente, o sea, no me daban transporte. O sea, yo tenía que arreglármela. Si yo quería salir, pues era bajo mi propio, o sea, pues tiempo y todo eso. Entonces, pues así empecé a bajar de peso, pues porque no comía chido y había veces que yo le decía a mi mamá de que no, ¿sabes qué? Voy a ir a comer con unos amigos y puro pedo. O sea, yo me iba de que solo a el mall, que estaba como a 4 o 5 cuadras de donde yo vivía, y me bajaba de cuenta que en una estación antes de llegar a la casa del camión, y ahí era donde me bajaba y me iba al McDonald's y me compraba de que una Big Mac o algo así, porque neta no me gustaban para nada la comida de ahí, pero pues estaba chido. O sea, lo bueno es que bajé mucho de peso, me volvió a quedar mi ropa porque ya me estaba dejando de quedar y tuve que comprar un poquito de ropa estando en Brasil. Y pues sí es un show, o sea, la neta, lo más recomendable es que no subas de peso cuando estás en intercambio, pero pues sí, o sea, es normal que subas de peso porque tu vida cambia y quieres probar cosas y quieres comer más cosas y no estás acostumbrado, entonces pues terminas engordando cuando cambias tu dieta muchas veces. Y en cuanto a los choques culturales, la verdad es que, o sea, la cultura brasileña es muy parecida a la cultura mexicana. Somos calurosos, nos gusta juntarnos los domingos, carnita asada y de que la familia, la abuelita, todo eso. O sea, somos muy parecidos. Pero sí había cosas conforme más pues más, son más open mind. O sea, la neta, cuando yo llegué, sí era de que me causaba conflicto un poquito de qué tan liberales eran allá. O sea, de que en las fiestas todos con todos y así. Y acá en México sí se da mucho eso, pero a la vez, o sea, se ve mal. O sea, la neta, la gente habla más aquí en México, los chismes y todo eso. Y en Brasil les vale madres. Eso era algo muy padre que a mí me gustaba, que al principio yo decía que como nadie dice nada, como, o sea, si terminan y ahora anda con el amigo y así, y nadie decía nada. Y X, o sea, todo el mundo anduvo con todo el mundo. Y el amigo después andaba con la otra y luego la otra lo dejó y se fue con el otro y no pasaba nada. Nadie dejaba de ser amigo, nadie se enojaba, nadie se peleaba. Y aquí en México sí pasa mucho eso. O sea que si tú andas con mi ex y tú eres mi amigo, pues ya no somos amigos o me enojo o cualquier cosa. Y la neta, o sea, pues hasta yo lo he hecho. O sea, yo sí me he enojado con algunas personas que yo pensaba que eran mis amigos. Bueno, ahí es donde está el tema. O sea, yo ya saco mis resentimientos y realmente pues en Brasil a ellos les vale madres eso. Hay un chorro de cosas como del grupo LGBT, no sé cómo se dice la neta, o sea, perdón a todos los de la comunidad, pero wow, o sea, no manches, yo decía de que esto en México no se podría hacer, o sea, porque nos falta muchísimo aquí para poder hacer eso. Y allá la gente ya lo ve como algo muy normal. No te voy a decir que obviamente no existen las personas retrógradas y personas de antes y así, porque sí las hay, o sea, todo el mundo, o sea, sigue habiendo mucho de eso allá, pero ya yo creo que van unos 10 años adelante que aquí en México en cuanto a todo eso.
ellos ya tuvieron una presidenta mujer, que sí, les fue muy mal y lo que quieran, no fue mala elección haber tenido esa presidenta, y no porque fuera mujer, sino porque fue un mal político y les fue muy mal, pero la neta, pues ya van mucho más adelante que nosotros. Las mujeres allá sí tienen más cargos y cosas así que aquí en México todavía se siguen viendo un poco mal y se sigue viendo en todos lados. Y pues sí. Y pues ya para terminar, yo quiero contarles un poco lo que fue mi regreso a México. Sí fue algo difícil. Yo creo que fue más difícil regresarme que irme. Sí, cuando me fui obviamente lloré y pues sabía que no iba a ver a mis papás y a mi familia durante un año. Pero pues no pasaba nada, ¿sabes? O sea, yo sabía que iba a volver y que iban a estar. Y obviamente pues podían pasar muchas cosas en un año, pero sabía que iban a estar todos ahí. Todas las personas que me fueron a despedir cuando regresé ahí estuvieron para recibirme. Y fue muy bonito. Pero cuando me fui de Brasil fue tan bonito porque aprendí demasiadas cosas en Brasil. Aprendí, o sea, no nada más el idioma, no nada más la cultura, pero aprendí a ser más independiente, aprendí a aventarme a hacer cosas que a lo mejor nunca hubiera hecho. Por ejemplo, un mes antes de irme de Brasil, yo di el cierre el discurso de cierre del intercambio de ese año. Y fue escogido por los intercambistas y la persona que dijo, bueno, vamos a escoger por quién quieren votar. Nos dieron 3 opciones. Creo que 3 opciones. No me acuerdo muy bien si eran 3 opciones o era de que voten por cualquiera. Y todos votaron por mí. Eso fue súper bonito. No sé si votaron por mí pues por molestar o votaron por mí porque pues sí hablaba chido portugués o porque les caía bien. Pero votaron por mí. Y me avisaron un mes antes de que, bueno, en un mes vas a hacer el discurso de cierre. Bueno, pues va. Y pues yo me imaginaba que iba a ser un discurso ante, no sé, 200 personas. Y cuando llego ahí, o sea, yo digo que de perdido había unas 1000 personas. Y dar un discurso en otro idioma, la verdad es que fue complicado. O sea, sí hablaba muy bien portugués. Y la neta yo creo que era el intercambista que hablaba mejor portugués de todos los intercambistas que estábamos en mi distrito. Y fue muy bonito poder dar ese discurso. Me acuerdo que hice llorar a muchas personas. Me acuerdo que los rotarios se pusieron de pie cuando terminé mi discurso, que me abrazaron, me dijeron, o sea, ya después en la noche, eso fue, no sé, en la tarde, y en la noche había un baile, y cuando yo iba pasando, las señoras me paraban y me decían de que tú fuiste el del discurso, ¿verdad? Y no sé qué, no, qué bonitas palabras, y no sé qué. Y la verdad es que se sentía bien bonito todo eso, se sentía bien padre. Pues sí, o sea, todas estas cuestiones eran muy bonitas, eran geniales y cómo me gustó haber dado ese discurso, pero es algo que no hubiera hecho si no me hubiera ido a intercambio. Y ahí descubrí también el que podía liderar, porque después de tiempo hablando con mis amigos me decían de que no, pues es que tú fuiste como el líder de intercambio y así, a pesar de que tú eras de los más chiquitos, porque sí, de los más chiquitos, tú siempre proponías y siempre querías hacer cosas y siempre tenías ideas y siempre eras el que jalabas a todos lados y así. Y sí, yo era el que siempre jalaba a todos lados y siempre el que nunca tenía dinero porque, pues como iba a todos lados, me quedaba sin dinero bien rápido. Pero pues yo siempre decía que sí, aunque les dijera de que no, pues ¿saben qué? O sea, yo voy, pero pues no voy a comer, o yo voy y así. Y había gente de mi intercambio que pues tenía mucho dinero y ellos a veces me pagaban de que no, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas. Y yo les decía, es que neta, pues ya no tengo dinero. Y me decían, no, hombre, yo te lo pago, no pasa nada. Y así, o sea, ellos me pagaban de que o la comida o el Uber o cualquier cosa y pues así ya podía ir y era bien bonito. Entonces aprendí el que puedes, o sea, a pesar de que tú no te la creas, a pesar de que a lo mejor yo era el más chiquito y así, el que menos hablaba inglés cuando llegué y terminé hablando inglés pues muy bien y terminé hablando portugués mejor que todos, el como liderar o el como seguir adelante, esta resiliencia que es de que superarte día a día, de chingarle, de ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas, pero le dije que sí, ya voy a ir, o ¿sabes qué? ¿De qué me sirve estar de intercambio? ¿De qué me sirve estar en otro país si voy a estar tirado en mi cama? Y es algo que también aplico mucho ahora estando en la universidad. A veces sí aplico ya el de quedarme en la cama, pero siempre intento de que, ¿sabes qué? Hay juego de borregos.
Y yo digo de que, pues, ¿qué voy a hacer? Pues en la noche voy a salir. Pero el juego se acaba a las 9, todavía puedo de ahí irme a cambiar y luego irme a la fiesta o irme a lo que tengan que hacer. Pues sí lo puedo hacer. Bueno, pues vamos. Y intento ir a muchas actividades y a cosas así, pues para estar incluido y estar teniendo experiencias constantemente. Y el tener experiencias es, pues, lo mejor. Entonces ya cuando regreso, cuando estaba en el aeropuerto, yo no sabía que iba a ir tanta gente a despedirme. Yo pensé que nada más iba a ir mi hermana, que fue la que me llevó al aeropuerto, y 2 amigos que iban conmigo en el carro de mi hermana. Y yo dije, no, pues ya nada más van a ir ellos. Y luego en eso me habla mi primer papá de Brasil y me dice que él también iba a ir al aeropuerto. Y dije, pues súper bien. Y luego llegó mi mejor amigo y luego llegaron otros 4 o 5 y luego llegaron otros 2 y estuvo bien bonito porque un chorro de gente fue a despedirme y me llevaron cositas de sus países y yo pues todavía tenía algunas cosas de México y se las regalé a ellos. Y pues así, o sea, y tengo la foto de cuando estaba ahí en el aeropuerto y estuvo bien bonito. O sea, el que fue tanta gente a despedirme y pues la neta, en ese entonces se me juntó el ganado ahí en el aeropuerto. Entonces también fue algo incómodo y así, pero pues estuvo chido. O sea, ya me despedí de todos y me dieron unas cartas y yo les di unas cartas a otras personas y pues sí, o sea, ese tipo de cosas se siente bien bonito que te das cuenta que impactaste tanto en la vida de algunas personas que tú a lo mejor no pensaste que estabas impactando tanto, pero que se tomaron el tiempo de viajar 1 hora hasta donde es el aeropuerto, porque el aeropuerto está retirado. 1 hora hasta el aeropuerto, de pagar Uber, de pagar el camión que te llevaba, de conseguir quien nos llevara, todo eso. De que movieron muchas cuestiones de su día, de que era sábado en la noche y no salieron por ir a despedirme, pues la neta, pues fue muy bonito. Y pues sí, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, servido esta experiencia. La verdad es que no estoy seguro de cómo haya salido. Espero que esté bien, que el audio esté chido y que les haya gustado este tipo de segmentos. Y si les gusta, podemos hacer más de esto en otras ocasiones como episodios especiales aquí del podcast. Entonces, gracias por haber escuchado o visto este episodio. Nos vemos muy pronto para un nuevo video. Bye.